Ya lo saben entonces, este fin de semana para que participen de esta campaña de vacunación de 36 horas continuas. Bien, vamos de inmediato entonces con nuestro bloque económico. Gracias, César. Bien, vamos a hablar de este proyecto que ha sido anunciado por parte del Ejecutivo y que sin duda ha generado polémica, ¿no? Este proyecto de ley para prohibir monopolios y oligopolios en el país. Así que estamos ya conectados con el profesor Paulo Comitre, quien es director de Sun Business Law, a quien agradecemos, por supuesto, estar con nosotros. Profesor Comitre, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Gracias por la invitación. ¿Cuál es su primer comentario a raíz de este proyecto que ha sido anunciado por el presidente del Consejo de Ministros de prohibir monopolios y oligopolios en el país, teniendo en cuenta que en la Constitución, ¿cierto?, ya está establecido este tema de la prohibición de monopolios puntualmente, ¿no? Efectivamente. Lo que plantean es entiendo, porque no conocemos qué es lo que han presentado, si es que ya lo hicieron al Congreso, pero entendemos que plantean una modificación a la Constitución. Y si plantean una modificación sería el artículo 61, que hay que leerlo en concordancia con el artículo 60. Esto es bien importante porque el artículo 60, que habla del pluralismo económico, dice que la actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal, ¿ok? Y luego hay que leer el 61, que nos dice que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Correcto. ¿Okay? Como puedes ver, no los prohíbe. Lo que dice es que no los puedes autorizar ni establecer por ley. Y claro, ¿por qué no lo prohíbe? Situación sencillísima, Luis. Sedapal. Sedapal claramente es un monopolio, y es un monopolio público, que si lo lees, como te dije, concordado con el artículo 60, que dice que la actividad empresarial público-privada debe recibir el mismo tratamiento legal, ¿cómo es posible que el sector público tenga una actividad monopólica como Sedapal? Ajá. Sería una contradicción clara, Y entonces, a lo que está proponiendo el Ejecutivo. Y luego diríamos que la actividad oligopólica, ¿ok?, que tampoco quieren oligopólica. Bueno, perfecto, oligopólico. ¿Cuál es un clarísimo ejemplo de oligopolio en el Perú? Petroperú. Entonces, si va a enviar una reforma constitucional que dice que ya no van a haber monopolios ni oligopolios, la pregunta sencilla es, ¿qué va a pasar con Sedapal? ¿Y qué va a pasar con Petroperú? Y además, esto es un tema, pues, en el que viene incurriendo este gobierno reiteradamente. Da normas anecdóticas, no regula buscando el interés común, sino que detecta un pequeño problema y quiere dar una norma que complique todo como consecuencia de ese pequeño problema. Las normas, ejemplos de normas anecdóticas de este gobierno tenemos un montón. Entonces, sí, profesor Comitre, aquí por ejemplo, Luis, un tema clarísimo. Sí, continúe. La innovación. La innovación genera de frente un monopolio. Entonces, imaginemos que unos chicos universitarios de este país, ¿no?, de ESAN, deciden crear hace 8 años atrás, y vamos a pensar que estamos en hace 8 años y las situaciones son las mismas, y deciden crear en el Perú una empresa de streaming, como las empresas de Netflix, que hoy día hay muchas, pero que antes había solo una. Deciden crear una empresa de streaming. Y entonces van a crear su empresa de streaming y en automático el gobierno le dice, señor, usted no puede porque eso es un monopolio. Está prohibido.
Y por lo tanto, esta que pudo haber sido, podría ser la primera empresa multinacional del tamaño de Google, de capital peruano, impresionante, le dicen, no, usted no puede operar porque es monopolio. Y obviamente la innovación genera monopolios porque no tiene competencia, ahí radica la innovación, ¿no? Profesor Comitre, entonces, aquí por ejemplo estamos revisando porque efectivamente no hay más detalles todavía, ¿no? El Premier había dicho que lo iba a presentar en el más corto plazo posible, ¿no? Dijo, ayer o hoy dijo, pero hasta el momento no tenemos esa información. Pero de lo que él dijo puntualmente en este Consejo de Ministros descentralizado es que lo que buscaban era un proyecto de ley para que en la Constitución se prohíban los monopolios, los oligopolios y dice las posiciones dominantes porque ciertos centros de poder económico son los que fijan los precios altos. Eso es lo que ha dicho él, el Premier Torres, para justificar, digamos, la presentación de este proyecto. ¿Qué le parece esa frase última sobre todo? Porque ciertos centros de poder económico son los que fijan los precios altos y tienen estas posiciones dominantes. Eso no es cierto. En el mercado peruano existe el libre mercado y están los precios, por suerte, porque ya sabemos lo que ocurre cuando se regulan los precios, como ocurrió hace muchísimos años, por citar un ejemplo con la leche Ensi, ¿no? Que teníamos un producto pésimo que generaba escasez y solo se conseguía en el mercado negro a un precio pues exorbitante, muchísimo más allá del precio regulado que le estableció el primer gobierno aprista, y gracias a Dios esas prácticas ya no existen en el país. Eso es lo que va a generar. En el Perú no existe eso de que la posición dominante fije los precios, porque al final, Luis, el mercado se regula solo. Donde hay una empresa que tiene una posición dominante, se genera el espacio para la inversión privada para competir con ella. Es así. Y la inversión privada puede ser nacional o extranjera. Y entonces, ahora incluso también el Premier ha dado más detalles en el sentido de donde hay una oportunidad. Sí, ¿no? Incluso ahora ha dado más detalles en el sentido que ha considerado, por ejemplo, que hay oligopolios en el tema de las farmacias o en el tema incluso del sistema financiero, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con eso también que ha señalado el Premier? No estoy de acuerdo con que esos sectores se consideren oligopolios, ¿no? No son oligopolios. En todo caso, ¿no? También hay instituciones que pueden regular Luis, o impedir, digamos, cierta concertación de precios que se podrían dar y que se dieron también en el pasado, también hay que decirlo, ¿no? Sí, pero Luis, a ver, ¿dónde podría haber una concentración mayor? En los medios de comunicación audiovisual, ¿no? Donde tenemos poquitos actores, pero claramente no hay una posición de dominio ni concertación entre ellos. El problema es la concertación principalmente, ¿no? Cuando hay oligopolios. Entonces, aquí no existen. A ver, tenemos menos canales de televisión que bancos. ¿Y cuál sería entonces la intención del Premier de soltar una iniciativa como esta? Nuevamente es un manotazo de ahogado por tratar de resolver la situación en la que están, ¿no? Entonces están en una situación bastante crítica, la población exige soluciones, no están siendo capaces de estructurar soluciones para la población y están echando mano de herramientas que ya se probó que no sirven y que lo único que van a generar es probablemente un pequeñísimo espacio de confort para luego generar muchísimos años de malestar y de grandes problemas. Con control de precios y con prohibición de actividades, porque al final eso es lo que va a resultar, van a prohibir actividades, los que más sufren son la gente pobre. Correcto. Bien, profesor Comitre, muchas gracias. Y eso es lo que va a ocurrir. Muchas gracias por compartir con nosotros estas consideraciones, estos aspectos sin duda de este proyecto que causa tanta polémica. Muchísimas gracias. Hemos estado con el profesor Paulo Comitre, director de SAM Business Law. Y de esa forma cerramos nuestro bloque económico de SAM.